Bueno, vamos a iniciar la clase. Esta clase, la sexta clase de la asignatura, vamos a estar viendo cómo se diseña un proceso, ¿no? Diseñar un proceso es tener la capacidad de observación, ir a observar, ir a ver qué pasa en ese proceso, qué personas intervienen, qué máquinas intervienen, cómo es el orden en que se van ejecutando las operaciones y tener una metodología de registro, ¿no? Y para eso es que se utiliza la simbología ASME para tener una metodología de registro. Los cursogramas igual, pues para eso se utilizan para ir dibujando en el cursograma en limpio lo que está pasando en el proceso. Y cuando yo después he observado, puedo irme a sentar pues tranquilamente a ver cómo entiendo el proceso para empezar a diseñarlo, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo eso, pues este es un proceso ya de sentarse en escritorio, ¿no? Hoy vamos a aprender, pues, cuáles las técnicas a usar, cuáles son los pasos necesarios para poder diseñar, pues, un proceso, ¿no? Todavía están entrando, compañeros. La ISO 9000 tiene una definición del proceso de la siguiente forma, ¿no? Textualmente nos dice que es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. O sea que es un proceso, son conjuntos de actividades que se relacionan entre ellas, pues, y que a través de un ingreso y un proceso se obtiene una salida o, o salida, pues se tiene una salida del proceso, ¿no? Eso es lo que define pues la ISO 9000. Entonces veamos cuáles son estos elementos que conforman el proceso. El input, que es un producto con unas características objetivas que responden al estándar o criterio de aceptación definido y que proviene de un suministrador, ¿verdad? Una materia prima, un material de empaque, un operario, un sistema de, de informática que maneje el proceso, documentación de respaldo del proceso, en fin, los inputs pueden ser varios cuando estamos hablando de un proceso productivo, ¿no? Para producir, pues necesitamos un proceso tecnológico. Para este proceso tecnológico vamos a necesitar materia prima, vamos a necesitar mano de obra, vamos a necesitar máquinas y respaldo administrativo, que es la documentación. Todos esos elementos es la entrada al proceso, ¿no? Y son los que se encargan, pues, de que el proceso funcione. Tenemos en los elementos, pues, la secuencia de actividades que precisan medios y recursos con determinados requisitos para ejecutar el proceso. Entonces, pues, la secuencia de actividades se va haciendo a través de actividades, ¿no? Por ejemplo, operaciones. Y estas operaciones, pues, se realizan en determinadas máquinas y las máquinas están en determinados lugares. Entonces existe pues una secuencia de actividades que hay que ir cubriendo para poder determinar pues el producto, ¿no? Y un output, que es la salida, ¿no? Un producto con la calidad exigida por el estándar del proceso que va destinado a un usuario cliente externo o interno de la empresa, ¿no? Entonces, pero recuerden que cuando vimos la parte de los sistemas de productos, pues el sistema de producción no es cualquier producto que va a sacar. Tiene que cumplir con cuatro, digamos, con cuatro indicadores. El indicador de calidad, que nos dice pues que pasó todas las pruebas. El indicador de cantidad, que nos refleja que estamos entregando al cliente la cantidad
que él pidió, no la cantidad completa. El indicador digamos, de tiempo, que nos indica si estamos entregando al cliente el pedido que él ha hecho en el tiempo que él lo solicitó. Y el indicador de costo, que nos refleja cuánto me ha costado a mí producir ese producto, ¿no? Y tiene que ser un costo que me permita a mí, pues, tener unas utilidades por su venta, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un proceso de producción, tenemos que son los proveedores, los que nos dan los insumos. Aquí entran, pues, todos estos insumos entran al proceso y obtenemos un producto con el cual vamos a entregar a los clientes, ¿no? Para que el proceso funcione, también en el input necesitamos personas, necesitamos mediciones, medio ambiente, materiales, métodos, maquinaria para que el proceso de producción funcione, ¿no? Entonces, podemos definir esto como todo proceso de producción va a ser un conjunto de actividades dinámicamente interrelacionadas, o sea que están en movimiento, ¿no? Orientadas a la transformación de insumos o recursos en productos o resultados. Entonces, pues el proceso transforma, ¿no? Los insumos en resultados en productos con el objetivo primario de incrementar su valor. O sea que es para darle un valor por el cual un cliente puede pagar por ese valor que se le ha suministrado pues al bien o servicio y del cual nosotros pues nos vamos a lucrar según la utilidad que estemos sacando de él. Entonces, los factores básicos en un proceso vamos a tener a la mano de obra, los materiales, la maquinaria y equipo, ¿no? ¿Quién es la mano de obra? Bueno, pues aquellas personas que están en el proceso, aquellas personas que han sido capacitados para el uso de la maquinaria, aquellas personas que tienen las habilidades para ejecutar la operación, ¿verdad? Y sobre todo que son personas responsables, ¿no? Los materiales, aquí entran materias primas, insumos, partes, todo lo que se necesita pues para poder realizar un producto, ¿no? Entonces pues todo lo que se necesita para realizar el producto es lo que nosotros llamamos pues los insumos, los materiales, ¿no? Y la maquinaria y equipo, pues aquí son aquellas herramientas que utilizamos, máquinas o equipos que utilizamos pues para facilitar las tareas del operario y aumentar su capacidad de producción en la planta, ¿no? Ya que la maquinaria y equipo nos ayuda a nosotros a ver cuál es el grado de automatización que tiene la planta o las diferentes operaciones. Y vamos desde una operación totalmente manual, ¿no? Con cero automatización, o vamos a una operación donde interviene una máquina y el operario. Entonces podemos decir que es una operación semiautomática. O cuando solamente la máquina interviene y el operario no interviene. Ahí estamos hablando de una operación totalmente automática, ¿no? Y están aquellas donde el operario ni se le ve, ¿verdad? En la automática, si quiere, el operario está viendo la máquina que no se vaya a trabar, que no le vaya a faltar materia prima. Pero cuando hablamos de la robótica, ahí ya son los robots los responsables del proceso, ¿no? De transformación. También tenemos el método, que es la forma en que se llevan a cabo los trabajos, ¿no? Las variaciones que se pueden originar en la salida del proceso y la mejor forma de realizar el trabajo, ¿no? Entonces, casi todos los métodos están escritos como la mejor forma de realizar el trabajo, ¿no? Nosotros, los ingenieros industriales, lo llamamos las instrucciones de manufactura, que son las instrucciones escritas que se le dan al operario de cómo va a ser el trabajo a realizar, ¿no? Especialmente en aquellas empresas donde hacen muchos productos, donde tenemos que dar muchas indicaciones a los operarios según el producto que están haciendo, ¿no? Y luego, pues, el ambiente de trabajo, que son las condiciones del local donde se va a realizar, ¿no? Cómo es su ventilación, cómo es el ruido que ahí se da, ¿no? El nivel de iluminación,
aspectos ergonómicos, la seguridad. Entonces son el ambiente de trabajo es el lugar donde tenemos nosotros colocado al operario. Cuando nosotros vamos a definir un proceso, pues tenemos que planificarlo, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer este producto? Definir si si va a ser un producto fabricado, o lo que vamos a realizar son ensambles, o vamos a hacer una pieza en particular. Sé que debe producirse de manera interna o subcontratarse con proveedor externo. Todos los elementos los tenemos que tomar en cuenta pues para poder hacer pues un producto, ¿no? También tenemos que determinar cómo se producirá la pieza, qué equipo se utilizará y cuánto tiempo tardará la operación, ¿no? Aquí pues ya involucramos la parte de medición de tiempo, cuánto tiempo se tarda en hacer la pieza. Y el diseño final del proceso depende mucho de la información, de los diseños del producto y del programa, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a diseñar un proceso, pues tenemos que tomar en cuenta un montón de elementos que poco a poco los vamos a ir viendo, pues poco a poco los vamos a ver. Ahora, un proceso es parte de un sistema, ¿no? Vemos ahí pues que el sistema pues tiene inmerso el proceso, ¿no? El proceso está compuesto de actividades que pueden ser demoras, operaciones, pueden ser inspecciones, pueden ser traslados, una serie de actividades, ¿no? Y las tareas pues son las tareas son las que hacen que las actividades funcionen. Por ejemplo, si una actividad es transportar el material hacia el área de producción, esa es la actividad. La tarea es la persona que maneje el montacarga que va a encargarse de llevar la materia prima al área de producción, ¿no? Entonces, un sistema viene desde la tarea que hay que hacer, las actividades que están definidas en el proceso en sí que está conformado de una serie de actividades y el sistema productivo, pues, que incluye este proceso, porque un sistema productivo, una empresa puede tener varios procesos, ¿no? Y muchos de ellos trabajándose simultáneamente. Entonces, pues, el sistema es el más amplio. Entonces, veamos qué es un sistema. Es la manera por la cual la empresa ordena sus organismos, o sea, su organización, las diferentes líneas, las diferentes máquinas, los diferentes talleres, los diferentes departamentos, ¿no? Para realizar sus operaciones de producción y para lograr una interdependencia lógica entre todas las etapas del proceso. Porque cuando estamos hablando de un proceso, todas las actividades interactúan, pues. Unas transforman, otras miden, otras trasladan. Entonces todas están interactuando entre sí. Desde el momento que los materiales y las materias primas salen de bodega hasta llegar al depósito como producto terminado. Entonces esto nos refleja que el sistema productivo va a manejar el proceso desde el inicio hasta el final, sin dejarlo pues tirado a media planta, ¿no? Sino que lo lleva hasta el final. Entonces, toda organización elige su sistema de producción, ¿no? Va a decir qué producto voy a hacer. Al decir qué producto voy a hacer, aquí tiene que pensar en tecnología. Por ejemplo, si una empresa dice, bueno, voy a hacer automóviles. Ese es el producto que yo voy a hacer, automóviles. Entonces tiene que ir a ver sobre la tecnología de fabricar automóviles, ¿no? Luego, pues, cómo es el flujo de producto, cómo debe ser el proceso para que el producto avance. Como vamos a fabricar automóviles, pues casi siempre las líneas de montaje de automóviles son en línea, ¿no? Va caminando la línea y a medida que va caminando le van agregando las diferentes partes hasta que sale, ¿no? Luego el volumen de producción. ¿Cuántos autos voy a vender a la semana? ¿Cuántos autos tengo que fabricar en la semana? ¿No? Entonces, con todos esos elementos, definiendo el producto, definiendo su flujo
y el volumen de producción, entonces pues yo puedo estar imaginándome cómo va a ser mi sistema de producción. Si va a ser un sistema de producción manual, si va a ser semiautomático, si va a ser totalmente automático o va a ser robótico. Yo tengo que analizar en base a mi volumen de producción, al producto, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que va involucrado. Entonces, para esto, entonces nosotros tenemos que hacer la diagramación de los procesos, tenemos que dibujar el proceso. Una vez está identificado el sistema de producción por emplear, entonces se detalla la secuencia de los procesos mediante el uso de herramientas de diagramación. Y aquí podemos usar diferentes formas, ¿no? Podemos usar diagramas de bloques, que simplemente pues dibujar cuadritos para poder conformar pues dibujar el proceso, ¿no? Diagramas de operaciones del proceso, hacer pues un cursograma utilizando la simbología ASME para hacer el diagrama de operaciones del proceso, ¿no? Diagrama de flujo. Aquí pues utilizamos otro tipo digamos, de nomenclatura o de figuritas, ¿no? Cuando hablamos de diagrama de flujo es cuando estamos haciendo flujogramas. Entonces digamos, las figuritas para hacer el diagrama de flujo son diferentes que las que se usan para hacer el diagrama de proceso. Creo que ustedes ya llevaron la asignatura donde hacen este flujograma, ¿no? Con la ingeniera Vichy. Ella les enseña a hacer pues flujogramas y cómo es que se hacen, que se definen los procesos administrativos. Porque los flujogramas son para dibujar los procesos administrativos y los diagramas de operaciones son para dibujar los procesos productivos. ¿Que se pueden combinar cualquiera de los dos? Sí. Yo puedo usar la simbología de diagrama de flujo y defino un diagrama de operaciones, de proceso, ¿no? Así como también puedo usar la simbología de diagrama de operaciones del proceso para hacer un flujograma. Lo único que cuesta explicarlo más porque no se entiende mucho. En cambio, cuando estamos hablando de procesos productivos, son más ad hoc la simbología ASME, ¿no? Porque explican con mucha más facilidad la descripción del proceso. Y lo mismo para los diagramas de flujo. El diagrama de ASME no tiene mucha nomenclatura para hacer diagramas de flujo, ¿no? Los diagramas utilizando la simbología ASME estamos hablando de 5 elementos. En cambio, los diagramas de flujo son hasta 15, ¿no? Porque son para describir procesos administrativos. ¿Cómo es un diagrama de bloque? Es una representación sencilla de un proceso de producción industrial. Es como que digamos, pues, ok, dibujemos rápido, ¿no? Veamos cómo voy a agarrar la información rápida del proceso y lo voy a hacer a través de un diagrama de bloques. Cada una de las operaciones se representa como un bloque y los bloques van unidos por flechas que indican el flujo, ¿verdad? Que van indicando el flujo de avance. También pues se puede agregar información adicional a cada bloque como los tiempos, la temperatura, presión, etcétera, según la variable que se esté realizando en esa actividad. Aquí tenemos pues un diagrama de bloque, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Y nos dice, ok, primero hay que calentar el líquido A durante 5 minutos a 90 grados centígrados, ¿no? Luego que lo hemos calentado, lo enfriamos hasta que llegue a una temperatura de 25 grados. Luego agregamos el líquido B. Hacemos preparar el líquido D analizando con si es un potasio o un cloro, ¿verdad? Agregamos. Y luego pues destilar fraccionadamente la mezcla, o sea, por poquitos, a 75 grados centígrados. ¿Ya? Y probar la pureza del destilado obtenido y luego pues envasar. Entonces aquí se ha descrito un proceso productivo
Y no hemos utilizado simbología ASME, sino que hemos utilizado rectangulitos, ¿no? Para ir indicando. Es el diagrama de bloques. Esto es cuando queremos hacer como un diseño preliminar. Vamos a hacer el diseño preliminar. O alguien que ya ni se acuerda para qué significa la rueda, qué significa el triángulo. Entonces, no me voy a complicar, ya no me acuerdo qué significa cada una de las figuras, entonces lo voy a hacer de bloque, ¿no? También, ¿verdad? Pero no es lo correcto, ¿verdad? Como ingenieros industriales tenemos que aprender a usar la simbología de los diagramas de operación. Aquí tenemos otro ejemplo de diagramas de bloque, pues aquí nos va indicando, pues, cómo va el flujo, ¿no? Viene, arriba entramos con parafina, ¿no? Luego vamos a un proceso de fundido. Luego vamos a un proceso de moldeo. Luego vamos a un proceso de enfriado y luego pues ya las velas pasan a empaque, a empacado, ¿no? Al final pues tenemos velas empacadas partiendo de parafina, pero en cada una de las partes del proceso tenemos que ir agregando pues, ven que aquí hay uno que está esperando. Que hay uno que se van agregando pues las diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de fundido dice 200 kilogramos de ácido estiárico más 3600 grados de aceite para producto de vapor y 30 kilogramos de clorato. Y lo que se hace es una emisión atmosférica de residuos, calor sobrante, agregar 15 kilogramos de ácido de estiaria, de esterina y 2 kilogramos de colorante. Entonces se van poniendo las cosas que hay que ir agregando en cada una de las actividades, ¿no? Entonces, pues el diagrama de bloques nos puede dibujar un proceso de una manera más sencilla, sin muchas complicaciones. La ventaja de esto es que lo puede entender cualquiera. Cualquiera lo puede entender, ¿verdad? Ustedes se lo ponen a cualquier persona, se lo ponen a un médico, se lo ponen a un administrador de empresas, a quien sea, se lo ponen y les va a entender lo que ustedes están explicando. En cambio, si yo le pongo un cursograma de producción, va a ser difícil que lo entiendan porque no están familiarizados con la simbología. No van a entender cuando dicen, bueno, pues hicimos el transporte de tal lado a tal lado y se quedan en la luna. ¿Y qué es el transporte? Así esta flechita, mira, esta flechita indica transporte. Entonces, pues el diagrama de operaciones utilizando la simbología ASME, pues es propia más que todo para los ingenieros, ¿no? Y aquí está pues la simbología ASME, ¿no? Para que la recordemos, la cual pues a esta altura ya se la tienen que saber, ya tienen que saber qué es esto, ¿no? Sabemos que el círculo es la operación y ocurre cuando un objeto está siendo modificado en sus características físicas o químicas. Se está creando o agregando algo y cuando se prepara para realizar otra actividad. El cuadrado es una inspección. Es cuando un objeto es examinado para verificar su conformidad de acuerdo a los estándares establecidos de calidad o cantidad. Voy a verificar temperatura, voy a verificar dimensiones, voy a verificar peso. La inspección se orienta hacia las variables continuas. Recuerden que cada producto tiene variables que controlar. Y la actividad combinada, que es el cuadrado más el círculo, aquí son actividades conjuntas realizadas por el mismo operario en el mismo puesto de trabajo, ¿no? Cuando un operario al mismo tiempo que hace la operación está pues está verificando, ¿no? Por ejemplo, digamos un muchacho encargado de una máquina impresora y sabe que tiene que preparar la tinta para la máquina impresora, ¿no? Entonces le han dado la fórmula, ¿no? Le han dicho, bueno, pues tenés que agregar en la cubeta 300 gramos de tinte negro, 30 gramos de tinte blanco,
le vas a agregar 40 gramos de azul. Entonces él, para poder hacer eso, pues lo que hace es pone la cubeta sobre una báscula, la taza a cero, ¿verdad? Para que no le sume el peso de la cubeta, y empieza a agregar los diferentes ingredientes, ¿no? Ahí él va verificando que sí está echando todos los ingredientes de la fórmula del color que tiene que hacer, ¿no? Entonces es una actividad combinada. O está manejando una máquina que está sacando piezas. Por ejemplo, una máquina que está fabricando tapones de plástico. Él de vez en cuando va a agarrar un tapón de plástico y le va a medir su diámetro y su altura para ver si está conforme a la especificación que le han dado, ¿no? Esa es una actividad combinada. Luego tenemos pues el transporte. Esto sucede cuando un objeto es movido de un lugar a otro, excepto cuando tales movimientos forman parte de una operación o inspección. Pues, digamos, voy a agarrar la tapadera de la máquina y la voy a inspeccionar. Pues ese no es un transporte, ¿no? Esa es una actividad de tomar la pieza y verla, ¿no? Transporte es cuando vamos a caminar con el producto una distancia más o menos considerable, ¿no? Porque si las máquinas están a la par, no es transporte, ¿no? Aún más, pues, pueden unirse por una banda que lleve las piezas y no tengo que estarme preocupando por llevarlas. Entonces, pues el transporte es cuando es algo importante. Cuando vengo de la bodega de materia prima, voy para la planta. Cuando tengo que llevar las piezas que salen de la operación 1 a la pieza, a la máquina 2, pero esa se encuentra en otro edificio. Ahí tengo que caminar bastante, ¿no? Entonces van a ir transporte. Demora cuando las condiciones no permiten la inmediata ejecución de la próxima acción planificada. No puedo avanzar porque tengo que esperar. Por ejemplo, tengo que esperar que estos moldes que han sido vaciados para formar piezas se enfríen, mientras no los puedo llevar. Estoy hablando de material líquido, ¿verdad? De metal líquido que está a 4000 grados, no lo puedo tocar. O he terminado una mesa de pintar, pues le he puesto la base de laca, ha quedado bien bonita, pero no puedo seguir, porque si la toco, pues la voy a manchar toda, le voy a dejar los dedazos allí, mis huellas digitales a la mesa, ¿no? Entonces son demoras. Y el triángulo, que significa almacenaje, que cuando los objetos son retenidos y protegidos contra un traslado no autorizado, ¿no? O sea, es un almacenaje de protección, de resguardo, donde las cosas no se pueden llevar, sino que tienen que salir a través de un documento. Entonces, ¿qué es un diagrama de operaciones? Muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones de taller o en máquinas, inspecciones, márgenes de tiempo y materiales a utilizar en un proceso de fabricación. O sea, el diagrama de operaciones o de proceso pues va a estar pues. Aquí pues, aquí este autor está llamando en general, ¿no? Diagrama, le llama diagrama de operaciones. Pero nosotros vamos a distinguir dos tipos de diagrama. Se le llama diagrama de operaciones al que está conformado por únicamente operaciones, o sea, por los circulitos. Ese es un diagrama de operaciones. Y se llama diagrama de proceso aquel que está conformado por todos los símbolos. El que lleva flechas, el que lleva cuadrados, el que lleva demoras, el que lleva círculos, el que lleva triángulos. Ese es un diagrama de proceso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un diagrama de operaciones y un diagrama de proceso? A ver, ¿quién me la podría decir? Enciendan su micrófono y díganme cuál es la diferencia entre un diagrama de operaciones y un diagrama de proceso. A ver, uno. Buenas noches, ingeniero. A ver, Luis. Quizás el de operaciones sería como cuando usted está elaborando
algo, una pieza, por ejemplo, y el otro sería así como todos los pasos a seguir. No, no, no. A ver, alguien que me diga qué es un diagrama de Yo, operación. A ver, yo puedo decir de que un diagrama de proceso es como que vamos siguiendo una secuencia de actividades y lo vamos representando gráficamente como un análisis. ajá. ¿Y el diagrama de operaciones? Bueno, diagrama de El operación. diagrama de operaciones, me imagino yo que como lo dice, es que vamos marcando, pero de acuerdo al tiempo de las operaciones. O sea, esto se hace en tanto tiempo, esto se hace en tanto tiempo y así. No, también eso se puede hacer en el diagrama de proceso. Bueno, la diferencia está en que diagrama de operaciones solo voy a dibujar los circulitos, uno detrás de otro. Solo círculos. Solo voy a definir las operaciones. Por ejemplo, la operación 1 va a ser pesado. La operación 2 va a ser cortado. La operación 3 va a ser lijado. La operación 4 va a ser pintado. Entonces, solo pongo las operaciones que involucran transformar la pieza que estoy haciendo. En cambio, el diagrama de proceso, ahí parto de un triángulo de un producto en bodega, una flecha que me indica un producto que va a ser enviado hacia producción, un cuadrado que me indica una inspección, voy a comprobar si lo que me han mandado de bodega está correcto, y luego empieza la serie de operaciones, ¿no? Entonces, el diagrama de operaciones únicamente nos va a mostrar operaciones, y el diagrama de proceso nos va a mostrar todos los símbolos. ¿Entendieron? A ver, ¿quién me lo puede definir ahora? ¿Cuál es la diferencia entre un diagrama de operaciones y un diagrama de proceso? Como usted acaba de decir, ingeniero, que el de operaciones solo lleva operaciones. Se pasa de una operación a la siguiente operación y a la siguiente operación. Y el ¿Correcto? proceso llevaría toda la simbología, como usted mencionaba anteriormente, que empieza desde de donde se distribuye, por ejemplo, de la bodega, pasa hasta el máquina y así, ¿verdad? Correcto. Eso es lo que tienen que saber. Eso es lo que tienen que saber ustedes. Tienen que saber definir y encontrar cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? También están los que se llaman ensambles o subensambles, ¿no? Este es un diagrama de operaciones también, o de proceso. A ver, Renato, ¿cuál es tu consulta? Ingeniero, mi consulta es entonces que al final el de operaciones, digamos, bueno, en el de procesos no va detallada entonces nada de operación como tal, sino que, digámoslo así, la forma en cómo se hace. No, no, no. Siempre van las operaciones. En el diagrama de proceso van los triangulitos, las flechas, Uh-huh. los O sea, círculos, lo que lo diferencia entonces nada más es la simbología. o una simbología total en el diagrama de proceso, o una simbología específica en el diagrama de operaciones de solo los círculos. Oh, ¿Ok? ok, gracias. ¿Cuál es el objetivo de un diagrama de operaciones? Estudiar las operaciones, inspecciones en relación con unas u otras dentro de un proceso y también entre procesos, ¿no? Sirve para analizar, para hacer análisis, para hacer comparaciones. ¿Qué proceso es más eficiente que otro? ¿Qué proceso es más lento que otro? ¿No? ¿Qué proceso es más largo que otro? ¿No? El, el, de qué es más largo que otro, eso lo va a decir cuántas operaciones tiene este. Este tiene 6 operaciones de transformación y este tiene 12, ¿ok? Es el doble de operaciones, ¿no? También otro objetivo es simplificar y normalizar el producto y el diseño de sus componentes para lograr una fabricación más económica. Y también otro objetivo es para la toma de decisiones en la aplicación de un nuevo procedimiento, ¿no? Al hacer un diagrama de operaciones, un diagrama de proceso, un diagrama de ensamble,
nos sirve a nosotros para después irlo a estudiar, para ver cómo lo vamos a mejorar. ¿Cuál sería el nuevo diagrama de operaciones? ¿Cuál sería el nuevo diagrama de procesos? ¿Cuál sería la nueva carta de ensamble? O sea, nos sirve de base para analizarlo y mejorarlo. Para su elaboración se usan líneas verticales para indicar el flujo general del proceso y líneas horizontales que entroncan con las líneas verticales de flujo, ¿no? Para indicar la introducción de material, ya sea proveniente de compra, sobre el que se ha hecho algún trabajo durante el proceso, según se van, digamos, agregando al proceso principal el resto de operaciones cuando éstas se han realizado en otras partes de la planta, ¿no? Y a la derecha del símbolo se pone una descripción del proceso y a la izquierda el tiempo requerido. Si nosotros estamos dibujando un diagrama solo de operaciones, vamos a poner la descripción de la operación, ¿no? La pieza se corta de acuerdo a las dimensiones tales y tales, ¿verdad? Y a la izquierda, y esto se realiza en 30 segundos. La siguiente operación, la pieza se clava con la parte A y B. Y esto se realiza en 60 segundos. Se va llevando a la descripción de la operación y el tiempo que se tarda. Si fuera un diagrama de proceso, diría, el traslado se realiza en montacarga y se tarda 15 minutos. La pieza tiene que esperar una demora. La pieza tiene que esperar 30 minutos a que esté seca para poder continuar con el siguiente proceso. La operación tal se realiza en la máquina tal a una velocidad de 10 unidades por minuto. Entonces, para todo se realiza ambas, ¿no? Se hace la descripción y se hace pues digamos el cálculo del tiempo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Vemos que viene la materia prima principal y se le hace pues una primera inspección, ¿verdad? Aquí pues puede hacer que se revisa que la materia prima venga pues completa, ¿no? Y se pone el nombre de la acción, ¿verdad? La operación 1, que es lo que se hace, ¿no? Luego viene una operación combinada, ¿no? Donde se hace uso de la operación 1 y se hace una verificación, ¿no? Por otro lado, viene una materia prima secundaria, donde se le hace la operación 2. Esta operación 2 pues va a entrar a eso, digamos, de aquí, como pueden ver, pues aquí se va a ensamblar, pues se va a ensamblar en esta operación y va a conformar la operación 3, ¿no? Y luego pues se hace una operación combinada 2. Entonces aquí se está viendo pues cómo se va describiendo un proceso, ¿no? Si fuera un diagrama solo de operaciones, tendríamos que eliminar todos los cuadritos, ¿no? Que son actividades de inspección. Aquí tenemos pues, sí es más que todo de diagrama de operaciones. Aquí pueden ver que la mayoría son operaciones, ¿no? Aquí pueden ver pues que cómo se van haciendo las diferentes piezas. Por ejemplo, partamos de aquí a la izquierda, ¿no? Aquí se hace el enderezado de la pieza y se hace en 1 minuto. Aquí se hace el cortado y se hace en 0.2 minutos. Se hace el doblado y ese dura 1.5 minutos. Se hace el soldado y dura 1 minuto. Y luego se envía a esta operación que sigue, ¿no? Por otro lado, viene el cortado a la mitad. Aquí, ¿no? Cortado a la mitad. Luego viene la guillotina. Luego la estandarización de los cortes. Viene el embutido. Viene el despunte. Viene el pestañado. Aquí ya se agrega
lo que viene la otra operación, se hace el prensado de las puntas y el embutido marca, taza. Entonces aquí está cómo se fabrica una charola, ¿no? Entonces, pues si quitáramos los cuadritos, tendríamos aquí un diagrama de operaciones. Y si le agregáramos transporte, porque por ejemplo aquí debe ir un transporte, de esto va a ensamblarse para acá, ¿no? Va a haber un transporte. Entonces, pues estaríamos nosotros diseñando pues un diagrama de procesos si le agregamos otra simbología. Aquí está otro, pues la fabricación de un monobloc. Ahí está cómo se van haciendo pues las diferentes operaciones para hacer el monobloc. Primero, pues la operación primera, pues materia prima, que es una aleación de aluminio, ¿no? Fundir la aleación en el horno de fundición a una temperatura de 800 grados, ¿no? Y por otro lado está mezclado de arena en cola y endurecedor, o sea, donde se va a hacer, digamos, el molde donde se va a poner la fundición, ¿no? Añadir el mezclado de arena en los distintos moldes, inyectar gas para activar el endurecedor, adición de la camisa de hierro, ensamble de moldes y adición de cola, adición de polvo de talco para que la arena no se una a la aleación, ¿verdad? Y luego pues agregamos ya tenemos el molde, le echamos la fundición y sigue el calentamiento de camisas, la inyección de la aleación, el secado en horno térmico, el mecanizado para acabado final. Entonces va pues las diferentes operaciones que se hacen y se van describiendo por los círculos donde en cada una se va transformando. Recuerden que para que sea una operación tiene que haber un proceso de transformación, tiene que haber un cambio de una tabla a un pedazo de tabla, de un pedazo de tabla a un pedazo de tabla cortado en una figura, digamos en un círculo. Del círculo de tabla a un círculo lijado. De un círculo lijado a un círculo pintado. O sea, siempre tiene que haber una operación de transformación. Ahora yo puedo decir, bueno, pues círculo pintado, ¿verdad? Y luego puedo poner otra operación. Otra vez pintar el círculo. Y luego puedo poner otra operación. Echar la tercera capa de pintura al círculo. Esas son las operaciones que nosotros tenemos que analizar. ¿Por qué tienen que pintar 3 veces el círculo? Ah, porque al jefe le gusta que quede bien nítido, que no quede ninguna cosa sin pintar. Ok, porque no mejoran entonces la calidad de la pintura en lugar de estar pintando 3 veces? Son 3 operaciones seguidas. Entonces, pues, son de las cosas que en determinado momento, cuando se hace el análisis, vamos a mejorar. Decir, bueno, que solo se haga una operación de pintado y así eliminamos 2 operaciones que están de más, que no son necesarias. Sí, sustituimos la calidad de la pintura. Entonces, pues, sirven para hacer análisis. Luego, pues, el diagrama analítico del proceso son los cursogramas, ¿no? Lo que hace, nos muestra la trayectoria de un producto o proceso, señalando todas las actividades mediante sus respectivos símbolos, los transportes, los retrasos, los almacenamientos, por lo que su empleo es conveniente para reducir la cantidad y la duración de estos elementos. Siempre que nosotros diseñamos un proceso y después lo analizamos en base a la ingeniería de métodos, entonces pues eso significa que tenemos que ver cómo nosotros reducimos. Por ejemplo, nos damos cuenta que el proceso tiene 8 demoras. A lo mejor podemos reducir 2 y solo se queda con 6 demoras. Vemos que está compuesto de 20 operaciones y vemos que hay 3 operaciones que están de más, lo podemos dejar solo de 17. Entonces, ya ese es trabajo de la ingeniería de métodos. ¿Qué voy a hacer para hacerlo? Sí, Renato, ¿tienes una pregunta? Renato. No, no, ingeniero, se me activó por error. Ok, no hay pena, no tenga pena. Entonces se utiliza como instrumento de análisis para eliminar los costos ocultos de un proceso, ¿no? Y los diagramas estos
lo podemos hacer con diferentes objetivos, ¿no? El DAP tipo operario. Aquí se registran los movimientos que hace la persona. O sea, cuáles son las actividades que hacen los operarios, ¿no? El DAP tipo material. Aquí se registran las operaciones y actividades, cómo se manipula y trata el material. Cómo el material va caminando a lo largo de la planta. Y el DAP tipo máquina, aquí se registran las operaciones y actividades que lleva a cabo el equipo o las máquinas, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que nosotros estemos analizando, dependiendo de qué es lo que queremos ver, qué proceso queremos ver, qué operación queremos estar seguros de que está agregando valor y que no está de más, o cómo la persona invierte su tiempo, está ociosa o no, por qué el material se queda rezagado, por qué no avanza. Todo eso pues son cosas que hay que analizarlos a través de los diagramas de flujo, ¿no? Aquí tenemos un diagrama de proceso, ¿no? Tenemos una operación tornado, tenemos una operación de inspección, tenemos una espera, tenemos un transporte y tenemos un almacenamiento. Aquí pueden ver pues que es un diagrama de proceso, ¿no? A la derecha escribimos la operación y a la izquierda ponemos el tiempo. El torneado se tarda aquí 12 minutos. En la inspección nos tardamos pues 3 minutos. La espera pues se tarda 15 minutos. Llevarlo al almacén me tardo 5 minutos. Y colocarlo pues en su zona de embarque 2 minutos, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos todos esos tiempos, vamos a ver pues que nos suman 37 minutos. Este es el tiempo en hacer este proceso. Y vienen y nos dicen, ok, para mí es demasiado largo el tiempo. Yo lo quiero reducir. Quiero ver pues que se haga más rápido. Entonces, pues cuando nosotros vemos que no está, que nos están pidiendo que lo analicemos, entonces hay que empezar a ver por qué el torneado se tarda 12 minutos, por qué la inspección se hace en 3 minutos, no se puede hacer en menos, por qué la espera que no agrega nada de valor es el tiempo más largo de este proceso, porque son 15 minutos, no se podrá hacer en menos. Entonces, todas esas preguntas que nos vamos haciendo, les tenemos que dar una respuesta. Por ejemplo, nos vamos a enfocar en la operación que tiene más tiempo de duración, la espera al transportador, 15 minutos. ¿Por qué tenemos que esperar 15 minutos? Porque el transportador viene desde la bodega y todo lo que llega aquí con el montacarga, pues se tarda 15 minutos. O porque tenemos que esperar a que se enfríe y no lo podemos mover porque está caliente, porque es un pan y se pueden fracturar las piezas y las movemos caliente. Siempre la espera va a tener una razón de ser, si no, no fuera una espera, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros es ver si la espera se puede eliminar. Si al analizarla vemos que no es imposible, no se puede eliminar, ok, ¿verdad? Entonces veamos cómo reducimos el tiempo. Decimos, bueno, veamos si le ponemos al pan, le ponemos un par de ventiladores, vamos a ver si se puede disminuir el tiempo de enfriamiento, ¿no? De 15 minutos a 5 minutos. Y entonces si lo logramos, pues ahorramos ya 10 minutos en este proceso, ¿no? Entonces, pues siempre todo análisis de proceso a través de ingeniería de métodos nos va a llevar a que analicemos el proceso. Nos va a llevar a que revisemos qué está pasando, qué está de más, qué se puede mejorar con el fin de hacerlo más eficiente, ¿no? Entonces esto lo vamos a hacer pues dibujando su diagrama de proceso. Luego el cursograma analítico. Aquí pues nosotros vamos describiendo toda la descripción de las actividades,
si tenemos tiempo, pues vamos poniendo los tiempos. Y donde están los símbolos, ahí pueden ver donde está el círculo, la flecha, todo. Vamos colocando puntos y los vamos uniendo por esa línea continua, ¿no? Esa línea continua me va indicando cómo el proceso va avanzando. En este caso, vemos que el proceso está bien, avanza sin interrupciones, ¿no? Pero hay veces nos vamos a encontrar que en procesos que tengo que regresar arriba porque allá se quedó la operación prendida, ¿no? Y tengo que empezar desde allá otra vez. Entonces, me ayuda también para buscar la lógica del proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para el diseño de procesos? Primero, tenemos que identificar las actividades involucradas en el proceso. ¿Y eso cómo lo logro? Y yendo a ver el proceso al lugar de los hechos, donde truenan las espinillas si estoy jugando futbolito macho, en la butaca del cine si estoy viendo una película, o como dicen los japoneses, en el gemba, en el lugar donde suceden las cosas. Entonces tenemos que identificar las actividades involucradas en el proceso y yéndolas a saber dónde se desarrollan. Luego, establecemos la secuencia de estas actividades, cuál es su orden lógico, cómo van caminando, cómo van transformando la materia prima en un producto terminado. Vamos a ver si están ordenadas de una forma lógica, una secuencia lógica, ¿no? Luego realizamos la descripción de cada actividad. ¿Qué se hace? Se lija, se pinta, se corta de acuerdo a un patrón, se le aplican, se hacen agujeros para poner perdos. Tenemos que estar viendo nosotros qué es lo que pasa, ¿no? Tenemos que hacer la realización tenemos que ver pues la descripción de la actividad, cómo se hace. Y le asignamos el símbolo correspondiente. Si lo que estamos analizando es un proceso de producción, un proceso productivo, entonces, ok, pues vamos a utilizar la simbología ASME. Si lo que estamos haciendo es analizando un proceso administrativo, vamos a utilizar la simbología que creó la IBM, pues. Esa simbología que ustedes hacen para hacer los flujogramas fue creada por la IBM ahí en la década de los 70. Bueno, pues ya le asignamos los símbolos, dibujamos el diagrama de operaciones o diagrama de proceso o cartas de ensamble. Lo que sea que estamos analizando, vamos a dibujarlo. Si es diagrama de operaciones, solo las operaciones. Si es diagrama de proceso, todos los símbolos. Y si es una carta de ensamble, a dónde es que se insertan cada una de las partes que se van ensamblando al proceso principal. Luego determinamos su nivel de automatización. ¿Es manual? ¿Es semiautomático? ¿O es totalmente automático? ¿O es robótico? Tenemos que determinar, pues, cómo está eso. Luego determinamos la tecnología empleada. ¿Qué producto se hace aquí? Aquí fabricamos pan. Ok, entonces están empleando la tecnología de hacer pan. Las máquinas que están utilizando son las máquinas utilizadas para fabricar pan. Vamos a ver, vamos a encontrar mezcladoras, dosificadoras, hornos. Es las máquinas con que nos vamos a encontrar porque estamos en la tecnología del pan. No, aquí hacemos botellas de plástico. Entonces estamos en la industria de inyección de plástico. Vamos a utilizar la tecnología de inyección de plástico y las máquinas que vamos a ver aquí son las utilizadas para inyectar plástico, ¿no? Luego, pues, hacemos las medidas del tiempo de ejecución. ¿Cuánto se tarda esta operación en realizarse? Ahí entra ya, pues, la parte de tiempos y movimientos, ¿no? Los estudios de tiempos, a llegar a determinar el tiempo estándar. Y cuando ya lo tenemos, pues, ya se lo podemos agregar al diagrama de proceso. Y cuando ya realizamos eso, pues, nos vamos a dar cuenta que hay unas operaciones que son más rápidas que otras. Entonces, cuando una operación es más rápida que la subsecuente, o sea, la que sigue, se nos va a acumular el producto en proceso, porque la otra no va corriendo a la misma velocidad. Entonces ahí pues
vamos a crear un cuello de botella. No puede pasar todo el producto porque la máquina o el proceso ese es más lento. Entonces, ok, ¿qué vamos a hacer entonces? Ok, pongamos dos máquinas, una a la par, para ver si así balanceamos el proceso. O si es manual, agreguemos 3 personas a esta parte para ver si hacemos el proceso. Y luego pues diseñamos la matriz de tecnología. Entonces, pues la matriz de tecnología es una matriz donde nosotros vamos a centralizar todas las operaciones. Aquí tenemos pues la diferencia entre un diagrama de proceso y un diagrama de operaciones. En el diagrama de proceso, pues como pueden ver, solo están las operaciones, ¿no? Y en el diagrama de proceso podemos ver que están las inspecciones, los traslados y las operaciones, ¿no? Esa es la diferencia. Y luego pues establecemos la secuencia. ¿A dónde está almacenado? Está almacenado en bodega de materias primas. Traslado a proceso. ¿A qué proceso lo vamos a trasladar? ¿Hacia dónde lo llevamos? ¿Cuál es la operación 1? ¿Verdad? ¿Cuál sigue? Sigue la operación 2. ¿Cuál sigue? La operación 3. Luego sigue la operación 4. No. Después de la operación 3 tenemos que hacer una inspección. Entonces, vamos imaginando pues cómo la secuencia de cómo se elabora el bien que estamos nosotros analizando. Y hacemos pues la descripción de las actividades. Hacemos la descripción de las actividades. Por ejemplo, almacenaje. Los materiales se almacenan en la bodega de materiales en tarimas, las cuales se ordenan en los estantes. Y ahí hice la descripción del almacenaje. El transporte. El material se traslada hacia el sector de producción en contenedores y movilizados por un montacarga. Ahí ya hice la descripción de la operación de transporte. La inspección. El material es inspeccionado y contado antes de iniciar el proceso. Y luego viene la operación. El material se coloca en una máquina fundidora a 200 grados centígrados y se controla su fundición. Entonces, cada una de las actividades que hay que hacer en este proceso que está aquí dibujado, la tenemos que describir. A ver, ¿qué nos faltaría para completarlo? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué faltaría ahí para completarlo? ¿Qué nos faltaría ahí agregar? Su proceso final. No, digamos que solo estamos analizando esas 4 actividades. A esas 4 actividades, ¿qué le falta? Determinar el tiempo. Los tiempos, correcto. Faltaría los tiempos, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo de almacenaje? ¿Cuánto es el tiempo de transporte? ¿Cuánto es el tiempo de inspección? ¿Cuánto es el tiempo de la operación? Recuerden que a la derecha va la descripción y a la izquierda van los tiempos. Y la asignación de símbolos, que es pues colocar los símbolos ASME que ustedes ya se los están aprendiendo, ¿no? Los 6 símbolos más utilizados por ASME, ¿no? Que son los que están allí. Y luego viene a hacer el diagrama de operaciones. Solo que aquí hay, espérenme. Se me desconfiguró cuando subí la presentación. No me aparecen las figuras. Bueno, no importa. El diagrama de operaciones, como ustedes saben, solo vamos a dibujar las operaciones, ¿verdad? Aquí solo van a ir las operaciones. En el diagrama de proceso, aquí va a ir toda la simbología. Y en el diagrama de ensamble, aquí nos va a reflejar cómo en un proceso principal se van acoplando el resto de operaciones que se hacen por otros lados hasta formar el bien como un producto terminado.
cuando les subo a la presentación al aula virtual, les voy a corregir esto porque no se desconfiguró, no aparecieron pues estas figuras. Y también les recuerdo a los que han entrado más tarde que tienen que escribir su nombre y número de carnet en el chat para la asistencia. Hay 31 ahorita participando en la clase y solo hay 12 inscritos. Así que por favor no pierdan la asistencia. Ahora vamos a hacer lo que se llama la determinación del nivel de automatización. Cuando la operación es 100% manual, digamos que la persona está haciendo pues la cosa manual, pues, solo con sus manos. Por ejemplo, una persona en hilo vasco haciendo figuritas de barro, pues a pura mano, pues eso es 100% manual. Aquí es nivel 0 de automatización. No hay nada de automatización. Luego, cuando la persona ejecuta la tarea 50% manual y 50% se ayuda con la máquina, tenemos un nivel de semiautomático. O puede ser menos, pues 30% manual y 70% máquina. Entonces va a haber ahí, es semiautomático. Cuando la tarea la hace 100% la máquina, ahí estamos en un nivel automático total, ¿verdad? No interviene la mano del operario solo para cargar la máquina con la materia prima, la alimentación de piezas, lo que sea, pero la máquina hace todo eso, es totalmente automático. Y luego tenemos el robótico. Aquí es nivel 0 de mano de obra, ¿no? Aquí inicia, asome el operario a ver qué pasa. Son los robots los que se encargan de hacer esto. Cada proceso tiene su tecnología empleada para transformar las materias primas en un producto terminado. Y esta clasifica la industria en que el proceso se desarrolla. Por ejemplo, estamos en la manufactura de panificación. Entonces aquí estamos en esta industria, en la industria de poder elaborar pan. Aquí entra todo, ¿no? No importa que sea pan francés, si sea pan de dulce, si sean galletas, lo que sea. Porque es una industria específica, donde el conocimiento en esta industria está para aquellos que saben hacer pan. Donde la maquinaria utilizada en esta industria es la máquina diseñada para fabricar pan. Y donde las personas que trabajan en esta industria son entrenadas para hacer pan, ¿no? Entonces, pues, digamos, el proceso en que se está determina cuál es su tecnología, ¿no? Si estamos en la industria metalmecánica, igual, pues, cuáles son las herramientas utilizadas en metalmecánica. Aquí vamos a encontrar soldadores, vamos a encontrar cizallas, máquinas de corte, una serie de máquinas, pues máquinas dobladoras que me van a indicar, pues, cómo hacer las operaciones de metalmecánica, ¿no? Luego la manufactura del calzado, igual, pues, cuál es el proceso tecnológico para hacer el calzado. ¿Cómo se hace un par de zapatos? ¿Cuál es la maquinaria empleada en un par de zapatos? Y aquí, pues, sabemos nosotros que vamos a distinguir si es calzado de cuero o es un calzado tenis. Va a ser diferente maquinaria, no va a ser la misma, ¿no? En la manufactura textil igual, ¿qué hacemos? Hacemos hilos, hacemos telas, hacemos uniformes. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces también la manufactura textil va a definir su tecnología con la maquinaria que se utiliza en esta tecnología, ¿no? Manufactura de alimentos y bebidas igual, pues. ¿Qué se necesita para fabricar alimentos? ¿Qué necesita para hacer bebidas? ¿Cuál es la tecnología con que se hace una Coca-Cola? ¿Cuál es la tecnología con que se hace un buen bistec? Todo pues esto tiene que hacerse a manera pues de buscar la tecnología apropiada según el producto que voy a hacer. Y manufactura química farmacéutica, pues ok, pues hacemos químicos, hacemos alcohol, hacemos benceno, hacemos talco,
O farmacéutica, hacemos tabletas para el dolor, hacemos antibióticos, hacemos jarabe para la tos. ¿Cuál es el tipo de industria en que estamos? Entonces, el tipo de industria es el que define la tecnología. Porque las tecnologías se han diseñado para cada tipo de industria. No va a ir una empresa farmacéutica a comprar una máquina de fundir suelas para zapatos tenis. ¿De qué le va a servir? No le va a servir para nada. Solamente va a ser una inversión por gusto. Entonces, pues hay que saber pues, cuál es la máquina que hay que comprar para los diferentes procesos y tecnologías. Ok, esto es lo que tenemos para la clase de hoy. Y ahora pues vamos a abrir para preguntas y dudas que tengan ustedes sobre esto. Vamos a hacer un caso en pareja que se los voy a colocar hoy por la noche. Vamos a tener el caso para que lo puedan desarrollar. Y así pues aprenden a diseñar estos procesos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta aquí? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Hasta qué ¿Ready? horas tenemos para entregar eso? Que yo ¿Cómo? voy de camino todavía para la casa. Ah, no es para hoy, no es para hoy. Ah, bueno. Se lo voy a dejar para durante la semana, ¿no? Durante la semana o sea, lo tienen que entregar antes del próximo lunes, ¿no? Ahora, el próximo lunes vamos a tener clase, pero dentro de 15 días vamos a tener el laboratorio número 2. Entonces, ya váyanse consiguiéndose botellas de plástico pequeñas, de esas que son, digamos, donde viene la Coca-Cola pequeña o la cola champán pequeña, las botellitas pequeñas de plástico, con sus respectivas tapaderas. Si pueden conseguir tapaderas de más, mejor. Y también vamos a utilizar pues los mismos pernos. ¿Cómo cuántas botellas, ingeniero? Unas 10 botellas. Unas 10 botellitas. Porque las vamos a utilizar pues para el laboratorio dentro de 15 días. El próximo lunes tenemos clase. Ahí les voy a dar ya más indicaciones del laboratorio. Ya va a estar aún la guía ahí del laboratorio. Pero para mientras empiecen a buscar lo que van a utilizar. La idea es transformar esas botellas en unos pequeños vehículos, ¿no? La botella colocada horizontalmente, la vamos a perforar, vamos a meter pues el perno que la atraviese y en los extremos del perno se les van a poner las tapaderas como ruedas, ¿no? A manera de ir formando pues como carritos. En este laboratorio vamos digamos, a solidificar los conceptos de los diagramas de proceso, diagramas de operaciones, los diagramas de ensamble, para que puedan ustedes, pues, a medida que van haciendo el laboratorio, irse imaginando cómo va haciéndose este proceso, ¿no? Cómo se va a hacer. Así como también vamos a meter ya los elementos de calidad. Porque los carritos tienen que quedar parados y las ruedas tienen que correr, ¿no? O sea, tienen que poderse mover. No voy a dejar un carro que va a quedar trabado, ¿verdad? No, tiene que moverse. Entonces, por eso es que ya vayan imaginándose ustedes cómo lo van a hacer. Algunos compañeros en otro laboratorio similar, lo que hacían es que hacían las perforaciones con un taladro. Otros lo hacían con un punzón, ¿verdad? Pero lo importante es que sepan a dónde hacer los agujeros, porque hay unos que los hacían bien arriba y las llantas quedaban como que si era avión y no digamos como deberían ser, ¿no? Esto es para que ustedes se vayan imaginando cómo van a ir utilizando
estas piezas para el laboratorio. ¿Alguna consulta? Ingeniero, respecto al caso que usted va a proponer, se va a realizar en base a lo que vimos este día. Sí, a la clase de hoy. Por eso les voy a subir la clase. Les voy a subir la clase para que tengan esta presentación y el caso, para que lo puedan hacer durante la semana. Lo van a hacer en pareja. Miguel, ¿Sí? sería lo de la tarea que sería para entregar esta semana. Sí. Sí, Carita, para esta semana. Erika, ¿alguna consulta? Erika, ¿alguna consulta? No, ninguna. Para decirle el micrófono que se la bulla allí. ¿Ok? ¿No hay más preguntas? Entonces vamos a dejar la clase aquí y nos vemos en la próxima. ¿Gabriela? No. Dejamos para la próxima clase, ¿ok? Espérenme. Falta la foto, ya me había olvidado. Ya se le había olvidado la foto, ¿verdad, ingeniero? Sí, ya, la asistencia. Vaya. Primero lo que están en la primera página. A ver, rostros. Erika no le veo la cara. Ni a Astrid, ni a Carlos Roberto, ni a Julio. Ni a Magali. Vale. Julio Leal. Carlos Roberto. No tengo cámara ahí. Ah, vaya. Julio no tiene. Carlos Roberto sí tiene cámara. O no está en la clase. No solo entró y se fue a cenar. Bueno, ok. Ingeniero, disculpe, pero bien. Le pasé mi cámara ahorita. Ok. Vaya, hoy el otro grupo. Aquí me falta Stanley, Julio Leal, ya está allí, Carlos Roberto, César Calderón y Erika, que no me apareció tampoco. Brian Ernesto, que ha puesto su chucho ahí. Ingeniero, el problema no sé por qué no está sincronizando la cámara con el teléfono. Vaya, ok, perfecto. Aquí estoy. Bueno, ok, entonces dejamos aquí la clase y nos vemos el próximo lunes. Pasen buenas noches. Ingeniero. Feliz noche. Cuídense, síganse cuidando. Buenas noches, ingeniero. Se espera un repunte después de las elecciones por las aglomeraciones de gente. Así es que cuídense. Va a haber repunte. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Feliz Pasen noche. buenas noches. Buenas noches. Pase buenas noches.